saludo a todos aquí presentes, a mis colegas de gobierno, la doctora Alejandra Botero y la ministra Correa. Nosotros queremos dar este comunicado a la opinión pública, a los entes de control y al país en general. Primero, dejando por sentado, dejando claro que no quede ningún cuestionamiento que Prosperidad Social aclara que no se han perdido recursos de subsidios de los más pobres y vulnerables del país en ninguno de los 5 programas de transferencia monetaria. Repito, desde Prosperidad Social queremos aclarar que no se han perdido recursos de subsidios de los más pobres y vulnerables del país. A propósito del comunicado que publicó la Contraloría, donde aseguran haber detectado pagos a personas muertas, no cisbenizadas o sin el puntaje necesario de Cisben para recibir auxilios de Prosperidad Social, como director general encargado de Prosperidad Social, quiero dar al país y a los entes de control un parte de tranquilidad sobre el destino de los recursos que menciona la alerta que emitió la Contraloría a través de su comunicado de prensa el pasado 8 de mayo. El despliegue de cruces de datos que con inteligencia artificial hizo la Contraloría a las fuentes de información de los programas de transferencias monetarias y a su modelo analítico no refleja las particularidades de los hogares beneficiarios de los programas de transferencias monetarias. El Cisben, si bien es la principal herramienta, el principal mecanismo de focalización, es decir, de selección que tiene el gobierno nacional para potenciales beneficiarios de programas sociales, no debe ser utilizado como el único criterio de cruce para detectar colados o pagos indebidos en los programas sociales. Por ejemplo, tenemos más de 1 millón de beneficiarios entre población indígena o quienes hayan sido víctimas del conflicto armado, tan solo en el programa Ingreso Solidario Familias en Acción. No tienen requisitos de Cisben para recibir los subsidios que administra Prosperidad Social las comunidades indígenas, los miembros de las fuerzas militares que tienen bajos ingresos o los desplazados por violencia en Colombia. Reitero, en solo Familias en Acción hay más de 1 millón de beneficiarios con estas características, es decir, que no tienen puntajes del Cisben. Segundo, como siempre hemos hecho, invitamos a la Contraloría General de la República a que en conjunto con Planeación Nacional instalemos mesas de trabajo en donde conozcamos de manera concreta y detallada el contenido de estas alertas presentadas en el comunicado el pasado 8 de mayo y que podamos revisar en detalle esa información. En Prosperidad Social queremos contarle a la opinión pública que tenemos varios protocolos que venimos haciendo seguimiento constante, mesas de seguimiento con Contraloría y otros entes de control, acceso en tiempo real, tienen los entes de control a nuestras bases de datos, cruces en tiempo real y por lo tanto confiamos en que después de realizar mesas de trabajo encontraremos la información a satisfacción de la opinión pública y por supuesto de los entes de control. 3. Si bien el Cisben, vuelvo a insistir, es el principal instrumento de focalización que se utiliza en Colombia para la selección de potenciales beneficiarios de los programas sociales, dejar claro que este no es el único que se utiliza desde Prosperidad Social para la identificación de beneficiarios de acuerdo con lo establecido en los manuales operativos de cada uno de nuestros 5 programas: Jóvenes en Acción, Familias en Acción, Colombia Mayor, Devolución del IVA e Ingreso Solidario. Cada uno tiene una guía y un manual operativo con unos requisitos, puntajes de Cisben distintos de acuerdo al programa, al enfoque del programa, pero también otras características como, por ejemplo, para Familias en Acción, una familia víctima de desplazamiento, una familia en una comunidad indígena o una orden judicial nos puede instar a ingresar a un hogar a Familias en Acción independiente del puntaje del Cisben. Jóvenes en Acción, hay que tener presente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lo que llaman los hijos del Estado, personas que no son adoptadas, son ingresadas a Jóvenes en Acción, desplazados, indígenas o también una orden judicial. Colombia Mayor, un adulto mayor focalizado de un listado también de comunidades indígenas u orden judicial. En Ingreso Solidario, hogares de soldados que prestan el servicio militar y están en condición de pobreza, tienen bajos ingresos, órdenes judiciales. En Devolución del IVA, hogares con un titular de Familias en Acción que haya sido beneficiario antes del 2012 o también una orden judicial. Vuelvo a insistir, cuando revisamos en detalle las cifras que presenta la Contraloría en su comunicado,
haciendo cruce con la información que tiene Prosperidad Social. En Familias en Acción actualmente tenemos alrededor de 700.000 familias desplazadas, 120.000 familias indígenas, 500.000 familias de la estrategia Unidos. En Jóvenes en Acción tenemos alrededor de 900 jóvenes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reportados como hijos del Estado, 67.000 jóvenes desplazados, 9.000 indígenas, 14.000 jóvenes de la Estrategia Unidos y 87.000 que provienen de un hogar atendido por Familias en Acción desde el año 2000. En Colombia Mayor se están atendiendo 45.000 adultos indígenas y con ingresos solidarios se atiende a más de 42.000 soldados. En devolución del IVA se focalizaron 700.000 hogares en la primera cobertura para 1 millón de hogares que tienen criterios distintos al Sisbén. Esto para dejarle claro a la opinión pública que cuando los comunicados que circularon en medios de comunicación masiva decían que había colados por cuanto no tienen puntaje del Sisbén, dejarles claro que millones de beneficiarios de Prosperidad Social son de hecho escogidos para ser beneficiarios de programas sociales por otros condicionantes distintos al puntaje del Sisbén, por cuanto esta no es la única herramienta para medir pobreza en Colombia. La información de las alertas reportadas por la Contraloría responde a cruces de información cuantitativa que no refleja completamente la realidad de la operación e información cualitativa de los programas de los territorios ni de los hogares. Tener presente la Colombia rural, tener presente el trabajo en comunidades indígenas de la Alta Guajira, tener presente el trabajo que realiza Prosperidad Social en Guainía, en Pichada, en Baupés, tener presente que tenemos 11 millones de beneficiarios en los 100% de municipios del país y lo que esto representa logísticamente y operativamente para esta entidad. Por ejemplo, Familias en Acción, la red Unidos no se puede retirar a un beneficiario que fue ingresado bajo esta característica o una familia que ingresó por orden de un juez. En Jóvenes en Acción, un joven de una familia que haya participado en Familias en Acción antes del 2012. Eso es un principio de movilidad social. Buscamos que ese joven siga teniendo un acompañamiento del gobierno, que siga teniendo un beneficio para que aseguremos que su prosperidad y ascenso económico sea permanente y de largo aliento. Colombia Mayor, el adulto mayor focalizado antes del 2007 con el Sisbén 2. Tener presente que la encuesta de Sisbén es voluntaria, la reencuesta también es voluntaria. Cuando un adulto mayor es ingresado al programa de Colombia Mayor, lo que es como el equivalente a una renta vitalicia, esa persona ingresó a los 70, 75 años, hace 10 años, con un puntaje de Sisbén válido en la época. Hoy, 10 años después, ese adulto mayor tiene 85 años de edad, 80 años de edad, 90 años de edad y sigue siendo beneficiario de Colombia Mayor. Son criterios que las bases de datos no siempre logran encontrar, pero que cuando se analiza caso por caso queda en evidencia que el beneficio está correctamente otorgado a ese beneficiario. Ingreso solidario, hogares en San Andrés y Providencia que hayan sido afectados por el huracán Iota, un condicionante que tal vez las bases de datos no encuentran en un cruce cuantitativo de la información, pero que si hubiera un cruce cualitativo quedarían inmediatamente en evidencia. 4. Prosperidad Social se rige por la información oficial de las entidades que administran las bases de datos en las fechas en que son utilizadas para cada ciclo de pago. Para el caso de la identificación de fallecidos, se basa en los cruces que se realizan con la registraduría en el proceso de antifraudes previo a cada ciclo de pagos. No obstante, en el momento del cruce, en cada ciclo de pagos, es posible que una persona no aparezca con reporte de fallecimiento, pero posteriormente en una actualización de la registraduría ya aparezca y por ello se puede interpretar que Prosperidad Social haya programado un pago a un fallecido o información retroactiva. Y esto es particularmente cierto durante la pandemia, donde los reportes de fallecidos podían demorar en llegar a la registraduría, quien a nosotros nos reporta el estado de una persona como fallecido o vivo, y entonces Prosperidad Social no puede sino aceptar la información que le publica la registraduría. Cuando la registraduría haga una actualización del sistema, ellos toman la fecha del acta de defunción, pero pueden haber publicado esta acta de defunción meses después de ocurrido el hecho. ¿Cómo puede Prosperidad Social tener un mecanismo distinto a confiar en las instituciones del Estado y del gobierno para validar información? Por eso tenemos un trabajo conjunto con diferentes entidades, entre las cuales está el Planeación Nacional, quienes administran las bases de datos del Sisbén,
pero también otras entidades que nos reportan información financiera de beneficiarios y otros, y podemos darle un parte de tranquilidad a la ciudadanía que esos procesos son robustos, pero también que están en evolución constante por cuanto la tecnología cada día nos permite perfeccionar esos procesos, y por ello hoy tenemos la metodología de SISBEN 4 que muy seguramente y muy próximamente nos va a permitir en tiempo real tener las actualizaciones para estar seguros que no haya nunca dudas en la operación de nuestros sistemas y en los pagos que realiza Prosperidad Social, teniendo presente la magnitud de la operación. Tenemos 11 millones de beneficiarios en la totalidad de municipios del país. En el transcurso del gobierno del presidente Duque, en 3 años y 8 meses, hemos realizado más de 90 millones de pagos y hemos administrado más de 32 billones de pesos entre los 5 programas de transferencias monetarias. Adicionalmente, atendiendo al deber de denuncia que nos asiste como funcionarios públicos frente a los casos que menciona el reportaje publicado por un medio nacional, hemos compulsado copias a la Fiscalía General de la Nación para que en el marco de sus competencias investigue los casos allí reportados. Esto, como siempre, lo ha puesto en conocimiento Prosperidad Social a través de sendos oficios al ente de control. Nosotros invitamos a los entes de control a trabajar con nosotros. Siempre hemos realizado las denuncias desde el primer día de este gobierno ante distintos casos, suplantaciones, reportes de irregularidades, de inconsistencias, pero siempre con el ánimo de demostrarle a la opinión pública que primero tenemos un proceso claro y transparente, un proceso robusto para el chequeo de la información, un talento humano que tiene la experiencia de más de 10 años en la administración de estos programas, que tenemos siempre la voluntad no solo de responderle al país, sino de sentarnos con los entes de control a hacer las revisiones y sobre todo dejarle claro a la opinión pública que en ningún momento tenemos una duda sobre la administración de nuestro presupuesto, de cómo se giran los incentivos monetarios, y que estamos seguros que haciendo una investigación completa quedará en evidencia que no se han perdido los recursos de los beneficiarios, sobre todo de los más pobres en este país, que es la finalidad que tiene Prosperidad Social: asegurar que la plata que invierte el gobierno nacional, la plata de los contribuyentes, de los colombianos, llegue a manos de los beneficiarios más pobres y vulnerables. Y por último, resaltar la obra social que ha realizado el gobierno del presidente Duque a través de Prosperidad Social. Es importante que tengan presente que desde que fueron creados los programas de transferencias monetarias en Colombia hace más de 21 años se han invertido 61 billones de pesos, y en esos últimos 3 años y 8 meses, es decir, en el gobierno del presidente Duque, se ha hecho el 54% de la inversión en la historia de estos programas, más de 32 billones de pesos. No solo hemos hecho más de la mitad de la inversión histórica en transferencias monetarias, sino que además durante el gobierno Duque se triplicó la cobertura de estos programas. Queríamos contarles y darles estas respuestas. Quedamos atentos para seguir dejando claro ante la opinión pública que los recursos de los pobres y vulnerables de Colombia están asegurados, y que seguiremos avanzando para que a través de Prosperidad Social podamos cumplir esa tarea que es la superación de pobreza en Colombia. Muchas gracias.